¿Sabías que en Bangladesh hubo una manifestación en apoyo a Venezuela? En Dhaka, la capital de Bangladesh, un grupo de personas salió a las calles para rechazar las acciones de Estados Unidos en contra de Venezuela. Con pancartas y consignas gritaron no a la intervención imperialista en Venezuela, un mensaje directo en defensa de la soberanía venezolana. Esto demuestra que el tema venezolano no es solo local. Hay pueblos en otras regiones del mundo que se solidarizan y apoyan el derecho de Venezuela al decidir su propio destino. Este tipo de manifestaciones refuerza la idea de que Venezuela cuenta con respaldo internacional, especialmente en países de sur global, que también han vivido presiones externas. Cuando un país tan lejano levanta su voz por Venezuela, algo importante está sucediendo: apoyo.